iniciando una nueva sesión de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Le doy la bienvenida a todos mis compañeros y compañeras que están a través del Zoom y también a mis compañeros y compañeras que están aquí en la sala, en la comisión, en el excongreso. Quería excusar a mi compañera coordinadora Erika Portilla, está con un problema de salud y no nos va a poder acompañar por lo menos en una parte de la mañana, y quería dejarlo dicho ahora que estamos iniciando la sesión. Vamos a empezar a revisar nuevas propuestas de normas de principios que han llegado, así que vamos a empezar ya a hacer como alcance de las nuevas normas que llegaron. Para eso está citada esta sesión, pero vamos a partir, como siempre, vamos a saludar a Mario Rebolledo, el secretario, a Soledad, que siempre nos acompaña, al técnico, a nuestro compañero que está allá, que es el encargado de la sala. Muchas gracias por acompañarnos, porque hacen posible que podamos salir adelante. También a muchas partes de los equipos que nos acompañan, así que gracias por estar acá. Y seguimos, primero con la cuenta, porque hay una cuenta un poquito larga. Mario. Gracias, señora coordinadora. Sí, efectivamente hemos recibido una serie de iniciativas. En primer término, recibimos la iniciativa convencional constituyente 352-5 de las convencionales señoras Hurtado, Letelier, Navarrete y Rivera, y de los convencionales señores Arrau, Jürgensen, Logan, Neumann y Vega, que establece los derechos de la naturaleza, el medio ambiente y los animales, establece los deberes patrios y culturales y determina el idioma oficial. Esta iniciativa nos llega para los efectos del estudio de sus artículos 2 y 3. Hemos recibido una iniciativa convencional constituyente 362-2 de las convencionales señoras Meneses, Carrillo, Flores, Gómez, doña Yarela, González, doña Dayana, Jope, Rivera, doña María Magdalena, Roa, Urrutia, Vergara y Zárate, y de los convencionales señores Gutiérrez y Lavé, sobre protección integral al trabajo y las garantías constitucionales asociadas. Respecto de este proyecto, los dos primeros artículos nos corresponden dentro de nuestra competencia. Una iniciativa convencional constituyente 367-2 de los convencionales señores Castillo, don Eduardo, Barceló, Boto, Chaín, Fernández, Arboe, Logan y Esquella, que incorpora la regulación de la nacionalidad, ciudadanía y migración. Una iniciativa convencional constituyente 374-2 de las convencionales señoras Vallejo, Ampuero, Araúna, González, doña Dayana, Grandón, doña Paola, Enríquez, Olivares, Rivera, doña María Magdalena y Villena, y de los convencionales señores Andrade, Baradit, Bravo, Camaño, Saldaña y Uribe, que incorpora incorpora diversos mecanismos de democracia directa. Iniciativa convencional constituyente 377-2 de los convencionales señores Saldaña y Lavé, y de las convencionales señoras Alvarado, Flores, Justinianovich, Jope, Meneses, Quintero, Rollo, Vallejo y Vilche, que incorpora mecanismos de democracia directa y contiene otras normas. En este proyecto conoceremos del capítulo A los puntos 1 y 2, del capítulo B el punto 1 y del capítulo C el punto 1, salvo su artículo final. Una iniciativa convencional constituyente 378-2 de los convencionales señores Saldaña y Lavé, y de las convencionales señoras Alvarado, Flores, Justinianovich, Grandón, doña Giovanna, Jope, Meneses, Portilla, Quintero, Rollo, Vallejo, Vergara y Vilches, que disponen la integración de las fuentes internacionales de los derechos humanos y otros derechos fundamentales. Una iniciativa convencional constituyente 399-2 de las convencionales señoras San Juan, Jope, Labraña, Olivares, Portilla, Rivera, doña María Magdalena, Vallejos y Vergara, y del convencional señor Camaño, que incorpora mecanismos de democracia directa. Una iniciativa convencional constituyente 404-4 de las convencionales señoras González, doña Lidia, Abarca, doña Damaris, Aguilera, Catrileo, Enríquez, Loncón, Mamani, Meneses y Cerey, y de los convencionales señores Baranda, Galleguillo, Jiménez, Lavé, Millabur y Tirado, que declara a Chile como un Estado plurilingüe y otorga reconocimiento y protección a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Respecto a este proyecto nos corresponde el artículo primero. Una iniciativa convencional constituyente 443-2 de las convencionales señoras Grandón, doña Giovanna, Carrillo, Labraña, Meneses y Quintero, y de los convencionales señores Baranda, Buchloger y Woldarsky, que regula la nacionalidad. Una iniciativa convencional constituyente 480-3 de los convencionales señores Saldaña y Álvarez, don Julio, Baradit, Barceló, Camaño, Cruz, y de las convencionales señoras Alvarado, Cancino, Godoy, Reyes, Vallejo y Vargas, doña Margarita, que establece el Estatuto de Derechos de Personas Chilenas en el extranjero y crea la región exterior. Respecto a este proyecto, solo el artículo segundo.
Iniciativa convencional constituyente 485 de los convencionales señores Baradí, Saldaña Vargas, don Mario, y de las convencionales señoras Céspedes, Grandón, doña Paola, Loncón, Oyarzún, Pustilnik, Roa, Sánchez y Vallejo, que regula la nacionalidad y la ciudadanía. Una iniciativa convencional constituyente 488-2 de las convencionales señoras Vargas, doña Margarita, Cancino, Pinto y Vidal, y de los convencionales señores Antilef, Camaño, Caiguán y Chinga, que concede la opción de adicionar la identidad tribal o indígena, en su caso, a la nacionalidad chilena. Una iniciativa convencional constituyente 507 de las convencionales señoras Grandón, doña Giovanna, Carrillo, Labraña, Meneses y Quintero, y de los convencionales señores Baranda, Fuchloge y Woldarski, que establece el derecho a la nacionalidad. Una iniciativa convencional constituyente 526 de los convencionales señores Barraza, Baradit, Camaño, Cruz, Fernández, Gómez, don Claudio, Orellana y Woldarski, y de las convencionales señoras Abarca, doña Damaris, Castillo, doña María Trinidad, Miranda, Pinto, Rivera, doña María Magdalena y Vilche, que establece la recepción constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. Una iniciativa popular constituyente 40, es la primera iniciativa popular a todo esto. Iniciativa popular constituyente 40-2, 10.218, que establece el reconocimiento de comunidades y diversas formas de familia. Una iniciativa popular constituyente 48-2, 41.474, que reconoce a Chile como Estado laico y garantiza libertad de religión y de creencias espirituales. Una iniciativa popular constituyente 51-2, 45.658, que establece deber colectivo de protección al medio ambiente, los derechos humanos ambientales, los derechos a la naturaleza y la vida. Una iniciativa popular indígena 10-2, que reconoce el principio Hydrofil-Mongen, respeto, cuidado y conservación de todas las formas de vida de manera integral e interdependiente entre sí, y establece el deber del Estado de garantizarlo. Una iniciativa popular indígena 14-2, que reconoce, ordena y regula el ejercicio de la nacionalidad indígena. Una iniciativa popular indígena 18-2, que consagra principios de plurinacionalidad e interculturalidad. Una iniciativa popular indígena que reconoce principios de servicialidad del Estado con los pueblos originarios y protege ante incumplimiento. Una iniciativa popular indígena 20-2, que estatuye un Estado de Derecho social y pluricultural con reconocimiento de la coexistencia de los pueblos originarios. Una iniciativa popular indígena 21-2, que establece que el poder y la soberanía residen en los pueblos que componen Chile y consagra diversos principios y derechos Una iniciativa popular indígena 337-2, que reconoce como lenguas oficiales del Estado al español y las lenguas de los pueblos y naciones indígenas. Y finalmente, señora coordinadora, hemos recibido un correo electrónico del convencional miembro de esta comisión, señor Alvin Saldaña, mediante el cual manifiesta su interés en postular a la función de enlace transversal contemplada en el artículo 90 del Reglamento General. Esa es toda la lectura de la cuenta, señora coordinadora. Gracias por los aplausos. Gracias, Mario. Fue como sin repetir y equivocarse. Muchas gracias, Mario, porque estaba larga la cuenta. Va a ser así de ahora en adelante porque están llegando efectivamente distintas iniciativas a propósito del cierre de, ya se me pierden los días de ayer o antes de ayer. Bueno, leía la cuenta, vamos a proceder entonces. Tenemos en tabla la presentación de, por lo menos hoy día, 5 iniciativas que llegan. Y tal como lo decidimos ayer en la sesión donde aprovechamos de cumplir el artículo número 42 del Reglamento de Participación Popular, estamos tratando de cazar lo máximo del tiempo, por eso es que hicimos finalmente sesión hoy día y vamos a tener, estamos cursando los permisos, vamos a irles contestando a través del WhatsApp del grupo, porque también hay decisiones que va a tomar la mesa respecto a cuándo vamos a tener pleno nuevamente, a propósito de la cantidad de iniciativas que todavía se están procesando y que tienen que llegar a las distintas comisiones. Seguramente va a haber un nuevo pleno para ir entregando las distintas iniciativas a las comisiones. Faltan todavía, no se ha cerrado ese proceso. Pensábamos que estaba cerrado, no se ha cerrado todavía, van a llegar más iniciativas a la comisión seguramente. Entonces, les vamos a confirmar si efectivamente, tal como dijimos ayer y acordamos ayer, que íbamos a tener sesión el lunes en la tarde y el martes en la tarde también, junto con la del martes en la mañana,
si eso va a ser posible, a no ser que se instale algún pleno en algunos de esos horarios. Así que se los vamos a estar confirmando. Por ahora vamos a empezar con la orden del día, que tiene que ver con revisar iniciativas del bloque de principios constitucionales. Ya está nuestra invitada acá para que nos dé cuenta de esta iniciativa. Se trata de la iniciativa que establece los derechos de la naturaleza, el medio ambiente y los animales, y establece los deberes patrios y culturales y determina el idioma oficial. Son los artículos 2 y 3. Se trata de una iniciativa de los convencionales Ruth Hurtado, Letelier, Navarrete y Rivera, Poliana Rivera, y de los convencionales Arrau, Jürgensen, Loga, Neumann y Vega. Y está Ruth Hurtado para contarnos de esta iniciativa. Ruth, le damos la bienvenida, ya ha venido antes, son 10 minutos para exponer y después tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias Beatriz, los saludo a todos. Como tú mencionabas, nosotros presentamos una iniciativa que en este bloque entiendo que se ve, o sea, en esta comisión se ven los artículos 2 y 3. Por medio de la presente se pretende aportar lo que a nuestro entender debería contener el texto constitucional en los temas enunciados en este epígrafe. La idea es que estos temas deben ser tratados en términos generales en la Constitución, la que solo debe dar el marco jurídico a nivel macro y entregarle a la ley la labor de, en cada caso y según las circunstancias, darle el tratamiento que estos temas ameriten. Me ahogo con la mascarilla, disculpen. Así también estimamos que esto no solo debe quedar entregado de ley, sino que también le debe ser delegada su reglamentación a los gobiernos regionales, a los municipios, ya que a lo largo del país las realidades son muy distintas, la naturaleza, el medio ambiente, se nos presentan con una gran diversidad tanto por razones geográficas como climáticas de todos conocidas. En principio se plantea la posibilidad de considerar 2 capítulos que plantean tales temas, los que pueden desarrollarse con artículo único, cada uno que se propone o bien entregárselo a otro que vayan en consonancia de esto. La propuesta es de un capítulo referido a aspectos de la naturaleza y medio ambiente que sean considerados los animales y otros, bueno, esa es de la otra comisión. Y paso a leer los artículos que tienen pertinencia a esta comisión, que vendría siendo la propuesta del artículo 2, que tiene relación con los deberes patrios y culturales. El artículo dice: todos los habitantes de la República deben respeto a Chile, a sus emblemas nacionales, como también a todo lo que representa la chilenidad, y ha sido así reconocido en la Constitución y las leyes. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a perseverar su justicia y los valores esenciales de la nacionalidad y de la cultura chilena, como son las tradiciones, costumbres, folclore y deportes, reconociéndose entre otros en nuestro folclore a la cueca como nuestro baile o danza nacional, los deportes nacionales al rodeo chileno y al palín mapuche como personajes típicos del mundo rural y campesino, al guaso, asimismo también a las demás expresiones culturales, artísticas, deportivas, tanto criollas o de los pueblos originarios que la ley o la reglamentación determinen. Artículo 3 propuesto: el idioma oficial de Chile es la lengua castellana chilena, también lo son en sus respectivas comunidades las diferentes lenguas de nuestros pueblos originarios, reconocidos por la Constitución y las leyes y de acuerdo a sus propios estatutos. Esa es la presentación de nuestra propuesta, que tiene relación con nuestras tradiciones y el idioma chileno. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Vamos a proceder ahora, después de la presentación, porque son artículos dentro de la propuesta, a ver si hay alguna consulta o algún comentario. Se abre la palabra. Veo en el Zoom que Agustín Esquella levantó la mano. Quiero ver si hay alguna otra para juntar de a 2 preguntas. Por ahora no. Agustín, te escuchamos a través del Zoom. Ruth, gracias por la presentación. Me pareció oír que en la propuesta de norma se habla de respeto a todo lo que represente la chilenidad. ¿Tú podrías explicar qué alcance le das a la palabra chilenidad, por favor? Y aprovecho, perdón Beatriz,
Me excuso de tener que retirarme sobre el mediodía de la reunión. Les presento mis excusas a todos, pero tengo que regresar a la ciudad donde vivo, donde tengo que someterme a algunos tratamientos no graves, pero tengo que someterme. Gracias por vuestra comprensión. Sí, Agustín, te mandamos saludos porque sabemos que estás ahí en un tratamiento médico, así es que se entiende. Muchas gracias por comentarlo. No sé si hay alguna otra pregunta que se sume a la de Agustín. No por mientras, Ruth. Bueno, muchas gracias, Agustín, y deseándote que te vaya bien ahí en tu tratamiento médico también. Respecto a lo que mencionamos nosotros como respeto a la chilenidad, quiere decir con todas aquellas tradiciones, ¿cierto?, prácticas culturales, costumbres, folclore, deporte que tengan que ver con nuestras expresiones, ¿cierto?, como chilenos. Aquí no excluye a nadie, sino que nos incorpora a todos dentro de el concepto chilenidad, porque todos quienes vivimos en nuestro país tenemos, ¿cierto?, esta denominación de chilenos independiente de nuestros orígenes, ya sean de pueblos originarios o de colonias que llegaron a nuestro país a vivir acá, y eso no quita, digamos, que nuestra cultura tenga que ser respetada y valorada, ¿cierto?, por todos nosotros. O sea, incluye todas las costumbres y culturas de las distintas personas. Gracias, Ruth. ¿Alguna otra pregunta? Elisa. Sí, Ruth, agradecer el punto de incorporación que hace referencia a las culturas de los pueblos originarios. Dentro del concepto que tú propones, mi pregunta es, ¿la chilenidad puede ser entendida como plurinacionalidad? Porque tenemos una larga historia de chilenidad donde justamente las manifestaciones artísticas nuestras fueron entendidas dentro, en realidad fueron omitidas, desconocidas, fueron castigadas, incluso si uno pone el palín. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo ampliamos el concepto de chilenidad para pluralizarlo? Porque chilenidad se refiere a lo que Chile y el Estado reconoció, y bueno, dentro de eso quedaron todas las manifestaciones de los pueblos originarios, quedaron de lado. Entonces mi pregunta, ¿podemos extender chilenidad a plurinacionalidad? Gracias, Elisa. Ruth, por favor. Bueno, nosotros en este sentido, para reconocer de mejor manera, más que hablar de plurinacionalidad, hablamos de pluriculturalidad, de este país multicultural, pluricultural que tenemos hoy día. Hay algunas opiniones de expertos que han estudiado la materia y que dicen que al hablar de plurinacionalidad, al ser muy taxativos con la definición que hoy día nosotros estamos teniendo, estamos siendo también discriminadores con aquellos migrantes que, por ejemplo, van llegando siempre a nuestro país. Entonces, en esa línea nosotros hablamos de pluriculturalidad o interculturalidad, que sería el concepto más adecuado para incluir todas las culturas. De hecho, aquí nosotros lo mencionamos, que hablamos de las expresiones culturales, artísticas, deportivas, tanto criollas o de los pueblos originarios que habitamos, ¿cierto?, aquí en nuestro país. O sea, ese es nuestro concepto, más que hablar de plurinacionalidad. ¿Alguna otra pregunta por el Zoom o acá en la sala? No hay más preguntas. Ruth, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Según la tabla que tenemos, estaba invitada ahora a presentar la compañera Yanis Meneses la iniciativa
sobre protección integral al trabajo y las garantías constitucionales asociadas. Ella aún no ha llegado, vamos a preguntar si es que alcanza a llegar o no. Si no, podría venir Alvin ahora, pero acaba de entrar. No sé, Alvin, si podrías exponer ahora. Sí. Sí. O puede ser Elisa, si quieren, adelantamos a Elisa y así ya. Alvin se puede... Instalar, sí. Y las compañeras de la anterior llegan en unos 5 o 10 minutos. Ah, ya. Entonces, Elisa, si quieres, puedes adelantar tú, porque como... Así que, Elisa, no hay ningún problema. Adelantamos a la presentación de Elisa y después puede venir Yanis y después Alvin. Muchas gracias. ¿Nos avisan cuando estén listos, por favor? ¿Estamos listos? Sí. Ya, perdón, Elisa, voy a hacer la presentación formal. Vamos a recibir ahora la presentación de la iniciativa convencional 404-4, en el artículo 1 específicamente. Se trata de la iniciativa que declara a Chile como un Estado plurilingüe y otorga reconocimiento y protección a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Es una iniciativa de Elisa Loncón, que nos acompaña, de Lidia, de Damarisa Barca, perdón, estoy leyendo porque no están los nombres completos y no necesariamente no me lo sé, de Tiare Aguilera, Rosa Catrileo, de Natalia Enríquez, de Isabela Mamani, Yanis Meneses, Mariela Cerey, también los convencionales Baranda, Galleguillos, Jiménez, Lavé, Millabur y Tirado. Está con nosotros Elisa Loncón para presentar esta iniciativa. Adelante. Muchas gracias, señora coordinadora. Esta es una iniciativa que tiene, como ustedes pueden ver ahí, el artículo dice que Chile es un Estado plurilingüe, su idioma oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus autonomías territoriales. El Estado garantizará el conocimiento, valoración y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos en el Estado plurinacional. Lo que esta propuesta, esta iniciativa, lo que busca es que, junto con que las lenguas sean conocidas, aprendidas, respetadas en las regiones y comunidades de los pueblos originarios, los chilenos en general del Estado plurinacional tengan la opción de también ser plurilingüe. Tenemos una larga trayectoria en Chile de monolingüismo, se han aplicado muchos programas para impulsar el bilingüismo con lenguas extranjeras, principalmente el inglés, pero no se ha avanzado y en el siglo XXI nosotros vivimos en una interconexión con la sociedad globalizada donde aumentar las competencias de comunicación en lengua son habilidades que necesitan todos los niños de todos los pueblos, de todas las culturas. Es decir, que Chile deje de ser monolingüe, que Chile desarrolle habilidades de plurilingüismo en el sentido de que hablen otras lenguas. Eso facilita la comunicación local con la global.
local en términos de que las lenguas de los pueblos originarios van a ser conocidas, respetadas y valoradas, y global de que el plurilingüismo en lenguas originarias va a permitir habilidades en cuanto a todo lo que tiene que ver con la adquisición de otras lenguas, fonológica, gramaticales, léxica, o sea, una conciencia, pero por un lado habilidades en el lenguaje para poder desarrollar y adquirir otras lenguas. Esto sería valioso para Chile porque habilitaría a la población a estar abierto a las lenguas y no cerrarse las lenguas. Hoy día en los sistemas educativos hay una tranca desde la comunidad, desde los estudiantes, a poder aprender otras lenguas y solo se aprenden palabras. Porque los sistemas lingüísticos son sistemas organizados a nivel gramatical, a nivel fonético, a nivel léxico, y esto se puede impulsar con la valoración y aprecio de las lenguas indígenas. Entonces, esta iniciativa también busca hacer justicia histórica respecto a las lenguas de los pueblos, porque nosotros somos seres humanos en la medida que tenemos lenguaje. Y durante toda la historia de relación con el Estado, por impulsar el castellano como una lengua única, se maltrató a la gente al punto de que hubo escuelas donde hasta le lavaron la boca a los niños con jabón para desacreditar, desechar su lengua indígena porque se revinculó como algo sucio. Sin embargo, la dignidad de las personas se expresa en el lenguaje, y cualquiera sea este lenguaje. Quiero decir también de que esta iniciativa de plurilingüismo es inclusiva a las lenguas de señas, es inclusiva a las lenguas de los migrantes, por ejemplo, porque nadie aprende en la lengua que no sabe. Y tenemos también harto problema con el creol y los hablantes de creol que están recibiendo castellanización desde el primer momento, y obviamente que no se aprende si tú no conoces la lengua. Necesitamos tener una conciencia de valoración de las lenguas y hacer justicia en función de los derechos lingüísticos, que son derechos humanos fundamentales, que nos debemos a las personas sin lengua no armamos mundo, no armamos futuro. No podemos hablar del pasado, sino todo eso se codifica en nuestras lenguas. Lo más importante también es que este principio permitirá decir las lenguas originarias y ponerlo en la Constitución. Porque si nosotros no decimos que aquí cohabita el español o castellano, aymara, rapanui, cahuáscar, selknam, yagán, mapudungún, y que hubo otras lenguas también que han perdido su gramática y que esas también pueden revitalizarse, si no colocamos eso no estaríamos haciendo justicia histórica con la dignidad de la persona y con este derecho que es fundamental de las personas, porque la lengua en el fondo, en síntesis, es el alma de los pueblos. Si a Chile le impusieran una lengua que no es suya, estaríamos todos fragmentados y lesionados en nuestra propia identidad. Entonces, la lengua está vinculada a la identidad individual y colectiva de las personas, y además, bueno, estos derechos lingüísticos tienen una fuerza a partir de lo que está en la Declaración e instrumentos internacionales. Se inicia el próximo año también el decenio de las lenguas indígenas por 10 años, justamente para defender la diversidad lingüística que está conectada con la diversidad de los conocimientos de los pueblos indígenas. Hay que entender de que en cada lengua, en cada conocimiento hay solución a los problemas cotidianos, que no es posible pensar la solución de nuestros problemas desde una sola lengua y desde un solo tipo de conocimiento. Por eso, abrir el espacio a las lenguas es abrir a los espacios de la diversidad de conocimiento que transportan soluciones a nuestros problemas que enfrentamos a diario.
Entonces, como ven ustedes, hay derecho comparado que fundamentan la norma, hay también derechos normativos, hay una declaración desde 1996 que habla de la importancia de respetar los derechos lingüísticos, y está en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, está en la Declaración de la Diversidad Lingüística, está en el derecho interno de Chile, en la ley 19.253, está en la Ley General de Educación del 2008 y está también en la Declaración de la Naciones Unidas sobre la Infancia y la Adolescencia, particularmente en el artículo 30 de esta declaración, dice de que los niños tienen el derecho a recibir y ser educados en las lenguas de sus padres. Y ese derecho no se ha considerado, pese a que nosotros tenemos hoy día educación intercultural bilingüe, porque no está instalado en la Constitución y siempre se choca con la frontera de que no está en la Constitución. Entonces, si en la Constitución nosotros colocamos el principio del plurilingüismo, nuestra Constitución le va a abrir las puertas a todas las lenguas que aquí conviven y se va a enriquecer toda la población chilena con habilidades lingüísticas plurilingües abiertas al mundo y a la comunicación. Eso sería el gran aporte que harían las lenguas y además soluciones a los problemas cotidianos que tenemos a partir de las lenguas porque focalizan un conocimiento. Y por otro lado, las lenguas son el alma de los pueblos. Cuando a un pueblo se le niega su lengua, se le silencia, y la verdad que hemos vivido larga historia de silenciamiento, que nuestra nueva Constitución no debe cerrar las puertas al tema de ese silencio, y además nuestra nueva Constitución tiene que abrir las puertas a una cultura de paz, y las lenguas instalan una cultura de paz porque permiten la comunicación entre los distintos y la valoración de esos distintos en algo tan fundamental que tiene que ver con la cognición y la expresión de los sentimientos más profundos de los pueblos. Si tenemos tanto conflicto en la Araucanía es porque también nunca se le ha abierto las puertas a las lenguas de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Se abren las palabras entonces para preguntas, comentarios. Veo que hay 2 manos levantadas en el Zoom y acá también en la sala, así que vamos a ir en el tren habitual de 2 preguntas y después respuestas. En el Zoom levantaron la mano Luciano Silva y Eduardo Cretón para la primera ronda de preguntas. Luciano. Sí, hola, buenos días a todos. Gusto de verles, gusto de escuchar también a Elisa. Yo tengo una sincera y profunda valoración por las lenguas, por el trabajo lingüista, y entiendo que tenemos nosotros la oportunidad de darle un valor agregado a la educación al promover las lenguas originarias. Sin embargo, yo quisiera preguntarle a Lisa, ¿cómo crees tú que al plantear esta idea de enseñar lenguas originarias en los colegios se solucionan los problemas cotidianos? Eso no lo logro captar porque es como un elemento de argumento muy fuerte en tu exposición. ¿Cómo solucionamos los problemas cotidianos al enseñar lenguas originarias en los colegios? Quiero también recordarte que el 67% del mundo mapuche no habla ni entiende el mapuzungún según las últimas encuestas. Entonces, no entiendo cómo solucionamos los problemas. Y lo otro, si dentro de tu propuesta existe la posibilidad también de la libertad de los padres para recibir ese tipo de enseñanza o no, porque hay también siempre los padres el deseo de que esto le ayude a uno en la realidad práctica. Por ejemplo, en los países en Europa, si uno es finlandés y quiere estudiar en una universidad alemana, bueno, por eso también se conoce el alemán en Finlandia, o el sueco, porque hay universidades en Suecia donde los alumnos quieren ir, y lo mismo pasa con el inglés. Por eso es que se aprende y se enseña el inglés, porque el inglés es una lengua que ha trascendido las naciones y los pueblos, y mucha institucionalidad y cultura se ha desarrollado en torno al inglés. Entonces, son 2 preguntas. ¿Cómo se solucionan los problemas cotidianos según tú aprendiendo el mapuzungún? Y también habría que considerar que habría que enseñar también todas las otras lenguas para hacer justicia en Chile. Entonces, ¿cómo se solucionaría esto? ¿Y qué sentido práctico le ves tú y la libertad que tendríamos los padres para poder elegir
ese tipo de educación en los colegios. Muchas gracias por tu ponencia, Elisa. Suma Luciano la pregunta de Eduardo Cretón, que también había levantado la mano y está por el Zoom. Eduardo. Gracias, Beatriz. Disculpen que no prenda la cámara, pero estoy positivo por COVID. Me tiene un poco atareado este tema del COVID. Gracias, Elisa, por su presentación. Yo sé que usted viene hace años trabajando temas de derechos lingüísticos, he leído varios de sus trabajos, la felicito. Pero tengo una pregunta que tiene que ver un poco para entender la lógica que hay detrás de esto, porque se establece el castellano como lengua oficial. Es decir, hay una lengua que rige, que sería como la norma general, y debajo de esta norma general vendrían las distintas lenguas de los pueblos originarios. Pero en otro tipo de normas constitucionales que no han llegado, como por ejemplo el pluralismo jurídico, se plantea que los sistemas jurídicos estarían en igualdad de condiciones. ¿Por qué con respecto a los sistemas jurídicos tendríamos igualdad de condiciones entre los sistemas jurídicos indígenas y el sistema jurídico nacional, pero en cambio las lenguas tendríamos una lengua que sería ahora oficial, que es el castellano, y otras lenguas supletorias? Es un poco para entender la lógica de por qué en el fondo no habría un sistema jurídico general parecido a lo que estamos haciendo hoy día con el tema de las lenguas. Gracias, Eduardo. Elisa. Sí, gracias, Eduardo, y cuídate con ese bicho que nos molesta y nos maltrata a todos. Que te mejores pronto. Mira, quiero decirte que la igualdad entre las lenguas fue decretada en 1948 por la UNESCO y viene también de una inspiración de cultura de paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la misma Alemania, se impulsó el aprendizaje de todas las lenguas para darle contenido a la cultura de paz, porque la Segunda Guerra fue tan fuerte que los propios pueblos reflexionaron, y aquí tenemos que conocernos, entendernos, y por eso que Europa es plurilingüe. Un segundo punto que debo decirte acá en lo cotidiano: yo anduve hace poco en España. Fíjense que me sentí tan honrada que el presidente de la comunidad catalana, que el presidente de la comunidad vasca, que la gente, también parlamentarios de la comunidad gallega, me saludaran en la lengua mapudungún. Es impresionante lo que genera en la vida cotidiana cuando una lengua, cuando un sujeto es objeto de una lengua reprimida. Entonces, quiero decir con esto que la manera de cómo vamos a solucionar esto en lo cotidiano es a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de la institucionalidad pública, pero antes de que nuestra lengua llegue ahí, hay que hacer objeto de una política lingüística plurilingüe. Porque la política de Chile hoy día ha girado en torno al castellano, ya saben, el CIMSE y todo lo demás, y que tenemos comunidades hablantes de mapudungún allá en la zona del Alto Biobío, y todos los índices CIMSE de las poblaciones que tienen niveles de bilingüismo son los más bajos, y que la educación intercultural bilingüe hoy día está siendo castigada porque no logra el rendimiento CIMSE. Pero es porque tampoco se enseña las lenguas como lengua vehículo de enseñanza, porque nosotros en una población que hay hablante nativo con el Alto Biobío, podría ser la lengua Yedungún el vehículo de enseñanza para todos los contenidos, y todas las lenguas están equipadas para transportar los contenidos. Pero para eso hay que hacer una política lingüística plurilingüe que, por un lado, planifique el estatus igualitario entre todas las lenguas, significa que todas las lenguas puedan salir en igualdad de condiciones en los medios de comunicación, por ejemplo, y al mismo tiempo planifique la normalización lingüística, hacer normal el uso de la lengua en la sociedad, y eso significa tener escritura, estabilizar la gramática, crear las palabras nuevas para hablar del mundo actual, que hoy día las lenguas tampoco, como no están siendo usadas en el ambiente actual, tienen que actualizar su léxico, y es mucho trabajo
para las personas que trabajan y estudian las lenguas, pero también para que las universidades formen profesores que sepan enseñar las lenguas indígenas. Personalmente yo soy hablante de inglés, me formé 5 años en la universidad para aprender y enseñar las lenguas, y eso también se lo merecen las lenguas originarias de Chile. Entonces, la solución cotidiana pasa por una planificación lingüística estatal, y el derecho de los padres va a estar siempre respetado, porque eso también lo dice la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños y Adolescentes, que los padres tienen el derecho a incidir en la educación de su hijo, y aquí nada va a ser obligatorio en términos de que, pero sí la invitación, sí para el Estado va a ser obligación de que no se discrimine más con que esa lengua es dialecto, con que esa lengua es fea, con que esa lengua es difícil, etcétera, sino que al Estado le corresponde instalar, elevar el estatus social de todas las lenguas. Y efectivamente para los pueblos indígenas va a ser un paso importante, porque vamos a poder proyectar nuestro futuro en nuestras lenguas y entender nuestro pasado en nuestras lenguas. Efectivamente, el 10% de la población mapuche solo habla la lengua, pero no es porque nosotros hemos renunciado, sino es porque el sistema educativo, el sistema lingüístico de Chile es monolingüe, es monocultural, y si existe educación intercultural bilingüe, no existe dentro de una planificación de un Estado plurilingüe. Gracias, Elisa. Vamos a seguir con la pregunta que quiere hacer Paulina Veloso, que levantó la mano. Paulina. Sí, buenos días a todos. La verdad es que yo quiero valorar la iniciativa de Elisa, y la quiero valorar porque creo que este es un tema que es súper importante cuando nosotros hablamos de que queremos relacionarnos con otros. Yo en la enseñanza básica aprendí francés y aprendí inglés, y probablemente nunca voy a ir a Francia, entonces no voy a tener ni siquiera la oportunidad de utilizar este idioma. Mientras que si avanzo unos kilómetros hacia el sur de la comuna de Lota, que es donde vivo, en Tirúa, tengo compatriotas, ciudadanos, personas que viven en nuestro país que hablan mapudungún. Camino hacia el otro lado y en Alto Biobío tengo personas que hablan mapudungún. Y en una de esas oportunidades que estuve precisamente en Alto Biobío, en una reunión con varios loncos, me di cuenta de la necesidad de que yo supiera hablar mapudungún. Y se lo planteé a un asesor, y él me dice, no, pues es que ellos tienen que hablar en español para que tú los entiendas. Y yo le dije, pero ¿por qué yo no puedo aprender si yo me quiero relacionar con ellos también? Entonces yo creo que esto no es algo ajeno. Tenemos que tomarlo como una realidad que es necesaria, y que es necesaria si de verdad queremos avanzar en distintas materias como son la inclusión, la integración. Así que cuenta con todo mi apoyo para esta materia, Elisa, porque de verdad que es algo que es necesario, es lo que tenemos que avanzar. Así que eso era, solo un comentario. Gracias, Paulina. No era una pregunta, sino más bien un comentario. No sé si... No, es un aplauso más que una... Y Mario Vargas, juntamos ya ahí, no sé si comentario también o pregunta. Adelante. Hola, Elisa, un gusto. Valorar que esta propuesta tú le des un rango constitucional. Creo que es importante ya decidir frente a una lengua tan importante y que es ya parte nuestra, ¿ya? Aunque sea resistida. Fíjate que en mis redes sociales en algún momento yo he usado algunas palabras del mapudungún y todavía hay resistencia frente a eso, ¿ya? Entonces, un camino, Elisa, que todavía tenemos que ir instalando. Valoro, fíjate, en relación a tu propuesta, Chile es un Estado plurilingüe, su idioma es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus autonomías territoriales. Te lo digo porque en mi zona, la gran Futahuiñimapu, en San Juan de la Costa, específicamente, se habla, no sé si será correcto la palabra variante, pero el chesugún, ¿ya? Entonces, ellos se sienten más pertenecientes, ¿cierto?, a esta lengua que
el mapudungún. ¿Me podías explicar, aunque ya está reconocido, porque sabemos que hay una autonomía territorial, pero podía explicarlo para que quede más tranquila nuestra gente de nuestro sector? Muy bien. Gracias, Mario. Ahora sí, Elisa. Sí, gracias, perdón. Agradecer a Paulina su comprensión y su experiencia, porque la experiencia nos enseña muchas cosas. Y bueno, y respecto al Chedungún, claro, todas las lenguas tienen variantes regionales y el mapudungún tiene sus variantes regionales, pero cuando uno llega a instalar una lengua, se normaliza el uso de una lengua, uno busca una manera estándar que sirva para comunicarse entre todos. Y nosotros en el mapudungún ni siquiera tenemos una escritura común en este momento. Entonces, para llegar a la forma estándar, esa va a ser una lengua de comunicación entre las distintas comunidades, y ahí van a quedar todas las variantes con sus maneras de uso. Es lo que le pasa al español y al castellano. Nosotros tenemos un castellano estándar, pero tú vas a Argentina, ya tu castellano varía, y si sigues pasando los países, México va a variar de nuevo, o sea, varía en todas partes, y eso está muy instalado dentro también de cualquier realidad lingüística. Lo importante es que vamos a tener que entrar a la discusión de tener una lengua supracomún para entendernos entre todos. ¿Y cómo va a ser esa lengua supracomún? Va a ser con la gramática, y la gramática que tiene el Chedungún, la gramática que tiene el Chedungún del Alto Biobío, es la gramática que puede existir también en el Guaymapu. Esa gramática está dentro de las formas de habla. Lo que muchas veces varían son palabras, porque incluso las palabras reflejan el territorio, y eso es importante, que exista esa diversidad léxica de los territorios, porque no es lo mismo un territorio pehuenche que un territorio lafkenche, por ejemplo, o de allá de la Huachahuillimapu. Pero es un trabajo de comprensión entre nosotros mismos, que vamos a tener que elevar nuestra discusión, de ponernos de acuerdo, porque nuestra lengua la queremos usar a todo nivel. Y independiente de nuestras variantes, va a existir, como existe el castellano con todas sus variantes, pero existe un estándar. Y ese estándar lo tenemos que construir entre todos. Y es un trabajo lingüístico, es un trabajo con la hablante, con las comunidades, es un trabajo de acuerdo entre nosotros también. Quisiera decir con esto, para finalizar, de que el fenómeno se ha vivido en muchos países, y en Nueva Zelanda se instaló el plurilingüismo, y los neozelandeses tienen una planificación plurilingüe, y piensan para el 2050 que el 40% de los neozelandeses sean bilingües con el maorí, porque esto se tiene que planificar en proyección de tiempo. Lo mismo pasó con el euskera en el País Vasco, que tenían el 15% cuando empezaron a trabajar en esto, y hoy día tienen a todos los niños hablantes del vasco a nivel materno, como lengua materna. Son los sistemas educativos, comunicacionales, que van en función de esa planificación lingüística, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Gracias. Muchas gracias, Elisa. No hay más preguntas. Seguimos ahora con la presentación de la próxima norma. Ya se encuentra a través del Zoom Alondra Carrillo. Ahí la vemos para la presentación de la siguiente norma. Se trata de la 362-2, que es sobre la protección integral al trabajo y las garantías constitucionales asociadas. Es una norma presentada por Yanis Meneses, Alondra Carrillo, Alejandra Flores, Yarela Gómez, Dayana González, Vanessa Jope, María Magdalena Rivera, Giovanna Roa, Tatiana Urrutia, Camila Zárate y Lisette Vergara. Y de los convencionales, señores Gutiérrez y Lavé, sobre lo que ya decíamos, Alondra Carrillo está a través del Zoom. Alondra, tienes 10 minutos para presentar la norma, y después vienen también otros minutos para hacer estos tren de 2 preguntas y minutos para respuestas. Así es que adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias.
Y primero gracias a las coordinadoras y también gracias a la comisión por poder participar presentando. De todas maneras, no creo que me tome 10 minutos presentar la norma, voy a tratar de ser más breve. Y también si es que compañeras que están ahí presentes, quizás Giovanna también quisiera hacer uso de la palabra, bienvenida. La norma a la que voy a referirme ha sido remitida a distintas comisiones porque tiene distintas partes. Es una norma bastante extensa que fue trabajada en los encuentros de trabajadoras y trabajadores por un nuevo Chile. Es una norma que lo que busca rescatar en general son los productos de las reflexiones que se desarrollaron en esos encuentros, cómo la perspectiva de las y los trabajadores podía quedar contenida en la nueva Constitución, y lo que les voy a presentar hoy día es la dimensión de este entramado de normas que refiere a la discusión sobre las bases de la institucionalidad. Y son en lo medular dos aspectos. Por una parte, la perspectiva respecto del valor del trabajo, y por otra parte una perspectiva respecto de la participación social. Respecto de la primera de ellas, del valor del trabajo, este conjunto de incisos lo que busca establecer en primer lugar es algo que dialoga con lo que está contenido en la Constitución italiana, la idea de que la República está fundada en el trabajo, que la centralidad está puesta en el trabajo como la forma de actividad específicamente propia de nuestra humanidad que nos permite constituir las bases de la vida en común y darle ese lugar al trabajo como un elemento fundante de la posibilidad misma, ¿no? De que estemos constituyendo una vida democrática, una vida política en común, una comunidad política. Pero no es cualquier trabajo, ¿no? Se trata del trabajo digno, de un trabajo desarrollado en condiciones de reconocimiento y de realización que permita efectivamente el desarrollo integral de las personas. Dentro de la perspectiva que le pone esta centralidad al trabajo, lo que esta norma busca hacer es establecer un principio respecto de ello, que es la libertad sindical. La libertad sindical como la posibilidad garantizada por el Estado de las y los trabajadores de poder organizarse mediante las herramientas que estimen convenientes, de poder llevar adelante las acciones colectivas necesarias para la defensa de sus derechos y de sus intereses, y también la posibilidad de entablar una negociación con quienes son sus empleadores. La libertad sindical así está al menos caracterizada por esas tres dimensiones: la posibilidad de la organización, de la sindicalización, la posibilidad de la huelga efectiva, como una de las herramientas colectivas con las que cuentan las y los trabajadores para defender sus derechos y sus intereses, y la negociación, la posibilidad de la negociación, ¿no? Como garantizada dentro de este marco de libertad sindical. Pasando luego a describir que a raíz del reconocimiento de esta centralidad y del reconocimiento de este derecho fundante de nuestra vida en común, que es estas libertades asociadas al valor y a la centralidad del trabajo, la prohibición a las empresas de implementar un régimen de trabajo precario. Lo que busca hacer es establecer, por ejemplo, un marco respecto de la subcontratación, ¿no? La prohibición de la subcontratación para empresas, para labores del propio giro de las empresas o para las actividades esenciales, de modo tal de ir haciendo retroceder los elementos fundamentales del ordenamiento jurídico que nos ha regido hasta el día de hoy y que ha permitido la precarización creciente del trabajo. Establece la estabilidad en el empleo como un horizonte necesario de nuestra sociedad, que busca desalentar el subempleo, el empleo informal, y poder avanzar en una perspectiva de reconversión productiva y de recalificación del personal que nos permita la transformación de nuestro modelo de desarrollo, de nuestra forma de organización económica. Y finalmente plantea todos estos elementos y esta centralidad del trabajo y la necesidad de un proceso social que avance en la transformación de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras del país, sobre la base del respeto al medio ambiente, de una transición justa, donde los costos de la transición que nos viene por delante no se descargue sobre los hombros de las trabajadoras y trabajadores del país. Este es uno de los dos aspectos, y el segundo, como les mencionaba previamente, es la participación social, un principio que tiene al menos 5 dimensiones.
por una parte, la necesidad de establecer la garantía para la participación de organizaciones de la sociedad civil en el Estado, como las juntas de vecinos, las cooperativas y todas aquellas organizaciones de las que nos dotamos como trabajadores y trabajadoras para participar de la vida en común. En segundo lugar, el reconocimiento de la participación necesaria de las organizaciones sindicales en la organización del trabajo y de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores en la organización del trabajo. La promoción de la participación y la eliminación de todos los obstáculos que lo dificultan, y en ese sentido esta perspectiva está de la mano de muchísimas otras iniciativas que han llegado a ser discutidas por la Convención Constitucional y probablemente también por esta comisión. Y finalmente, un tópico que también ha sido repuesto una y otra vez por diversas organizaciones de todo ámbito de la sociedad civil, es la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad y su deber respecto de la formación ciudadana que hace posible el ejercicio de estos elementos centrales para la organización del Estado. Estas dos perspectivas se han planteado como bases de la institucionalidad para una nueva institucionalidad que ponga en el centro el trabajo, y es el resultado de 3 encuentros, uno en la ciudad de Antofagasta, otro en la ciudad de Valparaíso, un encuentro virtual. En estos encuentros participaron más de 100 organizaciones sindicales de los más diversos rubros a lo largo de todo el país: la minería, el puerto, la construcción, el retail, funcionarios públicos, de energía. El movimiento feminista también estuvo presente en esos encuentros, de hecho por eso yo estoy aquí presentando esta iniciativa, y de eso deriva el documento que está siendo presentado parcialmente aquí en esta comisión, que fue trabajado con las y los dirigentes sindicales, con el apoyo de académicas y de académicos, de asesores del mundo sindical, y que fue también presentada como iniciativa popular de norma y también por dentro, ¿no? Es una propuesta que recoge todas estas perspectivas y aspiraciones y que se levanta también desde esa construcción democrática, y les agradezco mucho haber tenido el espacio para poder presentarles en lo general y en lo grueso su contenido. Gracias, Alondra. Va a seguir, porque queda tiempo todavía, Giovanna Roa presentando esta norma. Adelante. Sí, muchas gracias, coordinadora. Gracias, Alondra, por venir acá a exponer esta norma que para nosotros es muy importante quienes la presentamos. Voy a destacar algunas cosas que Alondra ya dijo, pero que me parecen que son importantes para nuestra comisión para poder entender mucho mejor por qué esto viene acá. Primero, de toda la norma, que es un sistema normativo, la parte de esa norma que viene a nosotros, que la Secretaría derivó a nosotros, es la de principio del valor del trabajo y la de principio de participación social. Entonces creo que es importante saber que ese es el pedazo, por decirlo de alguna forma, de la propuesta que entra a nosotros. Como dijo Alondra, yo creo que hay que rescatar el proceso en que se genera esta norma. Esta norma se trabajó desde diversas organizaciones que no solo hicieron un trabajo participativo desde la experiencia sindical o también como trabajadores y trabajadoras desde espacios tan precarizados como los y las trabajadoras subcontratadas, y ese espacio de participación también se abrió a otras conexiones con la sociedad civil, con el mundo de la academia, con el mundo de organizaciones, y yo particularmente creo, y creo que la Alondra va a estar de acuerdo conmigo, este tipo de iniciativas que se construyen desde la experiencia real de vivir en este país son normativas que son sumamente importantes de que nosotros discutamos. Efectivamente, esta norma tenía un espacio, entró por iniciativa popular de ley, pero, o sea, de norma, iniciativa popular de norma, pero habemos convencionales que habíamos trabajado previamente con estas organizaciones y que apoyamos a que pudiese entrar en el proceso vía iniciativa convencional de norma, pensando en dar esta discusión. Creemos que no podemos hablar de los principios rectores de este país sin incorporar esta mirada que es tan importante sobre trabajadores y trabajadoras en el principio del valor del trabajo y la participación social, como les decía antes. Los y las invito a que puedan hacer todas las preguntas que quieran para que la vayamos ajustando. Recordarles que esta es una propuesta que es una globalidad, que nosotros nos quedamos con una parte y que por lo tanto la tramitación en esta comisión también podemos ir ajustándola para que sea coherente con el sistema de principios que estamos integrando o que le estamos proponiendo al Pleno, ¿no?, y a la Convención.
Eso quería rescatar, y quería rescatar sobre todo el proceso, porque creo que es bien importante de cuál es el cariz que le queremos dar a esta nueva Constitución, quiénes van a ser parte, quiénes van a poder poner a disposición sus experiencias de vida. Así que eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Alondra. Muchas gracias, Giovanna. Se abre entonces el momento para comentarios o para preguntas. Pueden levantar la mano. Jorge Baradit se anota con la primera. Por ahora no hay otra consulta. Jorge, adelante. Hola, Alondra, buenos días. Qué gusto verte por acá. Muchas gracias por la presentación, y Giovanna también. Me interesó en valor del trabajo el primer inciso. Tuvimos una conversación a nivel de comisión donde no fue del todo bien acogida una afirmación similar. Chile es una república fundada en el trabajo. Me gustaría que te pudieras extender en el valor de esa afirmación, no solo para el trabajo en sí, para el concepto de trabajo, sino para la Constitución completa y para el país. Muchas gracias. Alondra o Giovanna, adelante. Sí. Ya. Sí. Bueno, gracias Jorge por la pregunta. Al inicio de mi exposición traté de detallar un poquito el sentido de este punto, pero lo que busca recoger es, en primer lugar, que lo que hace posible la vida social es el trabajo, y que es la vida social la que se encuentra regulada en sus elementos fundamentales en una Constitución. Y que, por lo tanto, al momento de definir nuestra república y de establecer los elementos que la hacen posible, que constituyen su posibilidad de existencia y que, por lo tanto, deben ser reconocidas como tales, se encuentra el trabajo. Y no el trabajo en el sentido de esa actividad remunerada que hacemos de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde todos los días, ¿no? Sino el trabajo como una actividad vital, que es desde el principio una actividad colectiva. Trabajamos para otras y para otros, trabajamos para construir las condiciones que hacen posible la reproducción cotidiana de nuestra existencia colectiva. Y en ese sentido, el hecho de establecer que los fundamentos, o en los fundamentos del orden republicano, del orden democrático, se encuentra ese trabajo, está el sentido de reconocer la condición material de nuestra existencia colectiva como existencia democrática. Y por lo tanto, la necesidad de resguardar esa actividad fundamental, de propender a que esa actividad se desarrolle en condiciones de dignidad, y a propender a que esa actividad, que es tan fundamental para hacer posible todas las garantías constitucionales que luego se detallan, tenga ese estatuto central para las definiciones que posteriormente vamos a tomar. Cuando establecemos que una república está fundada en el trabajo, eso quiere decir que ningún elemento que posteriormente podamos desarrollar puede atentar contra esa actividad fundamental, ni puede atentar contra ese estatuto que buscamos darle cuando decimos no solamente trabajo, sino trabajo digno, ¿no? No sé si con eso respondí un poquito tu pregunta, pero al menos desde mi perspectiva y desde la perspectiva que está recogida en esta iniciativa que fue trabajada de manera colectiva, está ese interés, el interés de que en el fondo podamos establecer un nuevo ordenamiento social que en las bases de la institucionalidad y en las bases de la concepción misma de la República ubique esta actividad vital, la ubique como una actividad que hace posible la reproducción de la vida, su producción cotidiana, y que constituye, por lo tanto, las bases materiales de nuestra existencia en común. Gracias, Alondra. No sé si hay otra pregunta. Voy a ver si puedo ver a través del Zoom, por favor. Sí. Ahí está, Agustín Esquella, veo que está levantando la mano. No hay otra mano levantada por el Zoom. Agustín, adelante. Alondra, gracias. Yo comparto plenamente el espíritu de tu presentación, pero represento la inquietud que siempre me producen elevar a una determinada actividad, por relevante que sea, como es el trabajo, a la República de Chile está fundada en el trabajo.
hay que tener cuidado, creo yo, con esa unilateralización. ¿Por qué no fundada en la educación? Esa es mi pregunta. Gracias, Agustín. Alondra o Giovanna. Alondra, Giovanna dice que ella podría partir. Giovanna, adelante. Sí, no, quisiera precisar algunas cosas que creo que son importantes. Cuando hablamos de la importancia de esta actividad fundamental, que Alondra ya profundizó en eso, cuando hablamos de la importancia de la libertad sindical, del derecho a huelga, lo que estamos haciendo es poner a disposición de los y las trabajadoras una herramienta de profundización democrática. Las economías robustas, las democracias robustas tienen participación de los y las trabajadoras con poder de decisión también, ¿no? De guía hacia dónde va en la actividad productiva, y creemos que eso es bien importante. Es bien importante que haya una garantía de que esas voces, como dije antes, van a llegar, pero con incidencia, ¿no? Y por eso creemos que la libertad sindical y el derecho a huelga es fundamental. Y por otro lado, quería decir que este es un artículo que también está en la Constitución italiana, lo hemos hablado otras veces, y que también hemos hablado otras veces que corresponde a un momento histórico particular, ¿no? De qué pasó con Italia, de qué contexto histórico venían y cómo tenían que hacer priorización de su agenda. Yo no creo que el ingreso de esta norma sea excluyente, como decía, o sea, como creo que hacia donde Agustín, si es que te interpreto bien, sino que tenemos que hacer un sistema que pueda instalar ciertas bases importantes para la sociedad, entre ellas el trabajo. Y creo que a pesar de que parece no ser uno de los temas más en boga hoy en día, no solo es una deuda histórica, sino que tiene un proceso de adaptación a nuestros tiempos que es sumamente importante. El trabajo de horas más va o hace ya un buen rato tiene desafíos, por ejemplo, con el desarrollo tecnológico, con cómo hacer la reinserción laboral, qué pasa con la relación del trabajo en función, por ejemplo, de la aspiración a un sistema nacional de cuidado, cómo hay un reentendimiento de la precarización laboral hoy día tan difusa, ¿no? No solo en la subcontratación, sino también, por ejemplo, las aplicaciones que funcionan a través de Internet. ¿Qué pasa con esa precarización que no es la que estábamos acostumbrados y cómo hacemos cara? Y por eso creemos que también es un tema hacia el futuro y no solamente una deuda hacia el pasado. Y quería dejarlo como esta temática, Agustín, que es importante que abordemos, independiente de que tenemos que hacer, por supuesto, una armonización con todos aquellos otros temas que hemos dejado dentro de la conversación de principio. Muchas gracias, Giovanna. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería igualmente... perdona, Alondra, que no te veo. Ya, agrega nomás. No, pero está bien. No, solo quizás como yo no he sido parte de las discusiones que ustedes han tenido, quizás voy a ser muy parcial en la respuesta a Agustín, pero me parece de todas maneras necesario poder decir algo, ¿no? Yo no pienso que cuando establecemos una afirmación como la República de Chile está fundada en el trabajo, estemos, por así decir, negando otras actividades. Pienso en todo caso en otras actividades y me cuesta imaginar que puedan tratarse de actividades que no sean de un modo u otro trabajo. Me parece que tal y como está contenida en esta norma, la noción misma de trabajo está planteada en un sentido extremadamente amplio y general. Si bien es cierto, luego establece algunos elementos de carácter un poco más acotado, ¿no? Como los que planteaba Giovanna respecto de la libertad sindical, o los que puedan ponerse en juego cuando discutimos sobre trabajo de cuidados o el trabajo que tiene que darse en un marco de seguridad social, etc. Pero al menos desde mi perspectiva, la necesidad de discutir una afirmación como esta va a tener primero que dialogar con lo que sea que ustedes hayan discutido hasta este momento respecto de los elementos fundantes de la República. Pero en segundo lugar, desde mi perspectiva, recoger una iniciativa como esta y eventualmente aprobar una iniciativa como esta debiese al menos permitir que una afirmación de estas características coexista en un plano de reconocimiento, en ese nivel en ese nivel mínimo de establecimiento de los pilares de nuestra vida en común. Más allá de que ustedes puedan luego
establecer otros, ¿no? Y que entonces la República de Chile está fundada en el trabajo, la relación de la humanidad con la naturaleza de la que es parte, el reconocimiento de las múltiples culturas que lo habitan, etcétera, 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 ¿no? Pero de todas maneras, desde mi punto de vista, no deja de ser importante y no deja de ser especialmente importante en un momento histórico como el que hoy día estamos viviendo, escribiendo una constitución en medio de una crisis global, que es también una crisis del trabajo, visibilizarlo, establecerlo, darle ese lugar y darle ese lugar con la profundidad de las reflexiones que hoy día nos permiten decir trabajo y decir mucho más que trabajo asalariado, nos permiten decir trabajo y nos permiten con ello nombrar una actividad en la que podemos, en lo general, todas y todos quienes somos parte de este país, reconocernos. Gracias, Alondra. Si puedo ver el Zoom, no sé si hay más preguntas. Acá en la sala no, me da la impresión que en el Zoom tampoco. Bueno, muchas gracias, Alondra, muchas gracias, Giovanna, por la presentación de la norma. Vamos a seguir entonces con la próxima presentación. Es de nuestro compañero que está acá. Se trata de Alvin Saldaña. Alvin, ¿estamos? Perfecto. Mientras se traslada Alvin hasta el lugar que le corresponde para la presentación, vamos a señalar de qué se trata. Se trata de la iniciativa número 378-2, que dispone la integración de las fuentes internacionales de los derechos humanos y otros derechos fundamentales, de los convencionales Alvin Saldaña y Bastián Lavé, y de las convencionales señoras, y perdón que lea los apellidos, pero a una se le olvidan de repente los nombres: Alvarado, Flores, Justinianovich, Grandón, Giovanna, y ahí está solamente el nombre, así que no sé si es Roa o Giovanna. Es Giovanna Grandón porque está el apellido antes, perfecto. Jope, Meneses, Portilla, Quinteros, Rollo, Vallejos, Vergara y Vilches. Alvin Saldaña, están los 10 minutos. ¿Estamos listos? Ya, adelante, gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, esta iniciativa busca resolver parte de los mandatos de nuestra comisión, que tienen que ver con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, como también de los acuerdos también de derechos humanos ambientales y también estándares internacionales en materia medioambiental. En primer lugar, creo que hay dos puntos importantes que busca resolver esta norma. Uno tiene que ver con la jerarquía de los tratados internacionales y otro tiene que ver con la forma de interpretación. Porque en la interpretación, en la aplicación práctica de los jueces, de las autoridades, digamos, de la justicia constitucional que creemos, va a estar la vida también, el cómo se va a aplicar en nuestra cotidianidad, en la resolución de las temáticas de las personas, la aplicación de estos tratados. Corresponde, decía Hans Kelsen, que es justamente una constitución la que tiene que determinar, justamente definir cuál es la jerarquía de los tratados internacionales. Tiene que declararlo justamente para que eso sea realmente vinculante y entendido por todas las autoridades locales. En este sentido, la Constitución de 1980, en el artículo 5º, inciso 2, que fue un inciso que fue agregado en democracia, dejaba abierto el tema y a la interpretación. Digamos, la jurisprudencia fue evolucionando, la de la Corte Suprema en un sentido y la del Tribunal Constitucional en otro. Para la Corte Suprema tenían rango constitucional los tratados internacionales. Sin embargo, para el Tribunal Constitucional tenían rango supralegal, pero no constitucional, como un lugar intermedio. Entonces, creemos que para su aplicación directa por parte de las autoridades para generar una verdadera cultura de derechos humanos, es súper importante que derechamente la Constitución zanje, sin ambigüedades, el rango que deben tener los tratados internacionales. La norma que nosotros proponemos establece que tienen rango constitucional y además integra, digamos, declara parte de la Constitución material todos los tratados internacionales de derechos humanos que ya Chile ha ratificado, partiendo obviamente por el primero, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. Entonces, ese es un primer punto. Hay constituciones que establecen rangos supralegales, hay otros ordenamientos que establecen que es constitucional, otros dicen que es también entre lo legal, que es supralegal, pero no constitucional.
Nosotros creemos que la opción más clarificadora es justamente darle rango constitucional, justamente para establecer, para entender, dado que vivimos en un país legalista, con claridad a nivel cultural, cuál es el rango de aplicación de un tratado. Creo que es lo que mejor permite su aplicación, dada nuestra cultura. Lo que va a permitir a los distintos estamentos y autoridades justamente darle aplicación a estos tratados. Eso por una parte. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la interpretación es súper importante. La jerarquía, nos dijo la profesora Constanza Núñez, que para mí tuvo una gran exposición en nuestra comisión, no resuelve todo. El simplemente declarar que tiene rango constitucional no nos va a resolver todos los problemas, porque el derecho internacional de derechos humanos, para que sea integral, eso tiene distintos niveles, porque está la protección nacional, local, está la protección internacional, los acuerdos, digamos, entre regiones de países. Entonces, para que la protección sea integral, realmente tiene que haber un diálogo entre las distintas instituciones y los distintos niveles. Entonces, lo que nos proponía la profesora, y esto hay harto acuerdo al respecto, es el principio de interpretación conforme. Que la norma se interprete, digamos, en conformidad, ¿cierto?, con el derecho interno se aplique y se interprete en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, y también con las resoluciones de los órganos que a Chile le ha otorgado competencia en estas materias. ¿Qué implica conformidad? Conformidad, también nos aclaró la profesora, no es sinónimo de identidad. No significa que nosotros nos sometemos directamente a la jurisprudencia extranjera, sino que significa como sinónimo de compatibilidad. Es decir, que realmente se está interpretando dentro de los márgenes que la comunidad internacional está entendiendo los derechos humanos. Por lo tanto, si la protección que da el Estado chileno es superior al estándar internacional, va a primar, por otro principio que también establecemos en la norma, el pro persona, la interpretación más amplia y más proclive justamente a la protección del derecho. Entonces, la conformidad, como decía, no es sinónimo de identidad, sino de compatibilidad. Por lo tanto, siempre va a primar la mejor protección, sea la que establece el estándar internacional o sea que nosotros hayamos avanzado más que el estándar internacional. Digamos, por tanto, es una motivación para la interpretación evolutiva justamente de los derechos humanos. Y esto implica muchas cosas, implica el poder aplicar directamente, ¿cierto?, este tipo de resoluciones y la interpretación evolutiva que se va realizando de los derechos humanos, porque los derechos humanos parten en un momento histórico donde nos damos cuenta que la protección a nivel de los países es insuficiente, justamente producto de las graves violaciones que se vivieron en la primera parte de nuestro siglo a nivel global. Digamos, permite justamente a los estados dar cumplimiento de manera mucho más directa a las obligaciones internacionales y, por otro lado, no clausura el debate, sino que lo deja abierto a su evolución y desarrollo. Entonces, por eso son dos principios súper importantes: la interpretación pro persona, interpretación conforme, que son los que proponemos para la debida aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, y además otra norma mandata justamente a toda autoridad del Estado a aplicar los tratados. Ya no es un tema simplemente que deban resolver los jueces en conflicto, sino que siempre este principio de conformidad permite además que siempre sea orientador en la aplicación de todo tipo de reglas. Pensemos, por ejemplo, en el Servicio de Registro Civil, a la hora de tomar decisiones en cuanto a la ciudadanía. Si tenemos un enfoque de derechos humanos de la ciudadanía, por ejemplo, o de la nacionalidad, eso debiera guiar justamente el actuar de los órganos del Estado. Finalmente, la norma también incorpora una referencia explícita a los estándares internacionales ambientales. Digamos, y su integración también al derecho interno. Esto es súper importante porque vivimos una época de crisis ambiental, lo hemos comentado también acá. Y, por ejemplo, hay temas que tienen que resolverse rápidamente, estándares mínimos de contaminación, estándares del material particulado, estándares de calidad del agua, que, digamos, no podemos esperar la lenta respuesta de un sistema burocrático interno para que esos estándares puedan aplicarse nuevamente en el principio de conformidad como mínimos, no como que el derecho internacional, digamos, simplemente clausura el debate interno, sino que establece mínimos. Que a falta de mínimos, bueno, podemos recurrir directamente a las instituciones del Estado a esos estándares mínimos, digamos, y justamente esa norma, en el inciso final de la norma propuesta, habilita a las autoridades nacionales a aplicar directamente estos acuerdos
y también estándares internacionales. Eso voy a, finalmente, la norma dice, parte fundamentando que los derechos humanos fundamentan justamente el fin del Estado y a la vez son un límite a su soberanía. Y a continuación, y esa parte me faltaba indicar, que declara concretamente cuáles son estas normas que se entienden incorporadas. Y es cierto, y están los principios generales del derecho internacional, el derecho consuetudinario internacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Son esas tres fuentes normativas las que se entienden incorporadas al derecho interno. Luego avanza la norma en los principios de conformidad de la interpretación y el pro persona, y además agrega los principios generales en materia de derechos humanos que tienen que ver con la buena fe en su aplicación, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y su progresividad, y prohibición de regresión. Luego mandata justamente a toda órgano o autoridad a aplicar los tratados internacionales de derechos humanos y resuelve finalmente el tema que tiene que ver con los estándares ambientales y acuerdos de derechos humanos ambientales. Eso es mi presentación. Muchas gracias. Y quedo abierta a las consultas. Muchas gracias, Alvin. Se abre entonces el momento para las preguntas, los comentarios. ¿Alguien se anota? Yo quería hacerle una primera pregunta en el Zoom por mientras nada, y Mario también con una segunda pregunta. Alvin, a propósito de lo mismo, y es una discusión que vamos a tener como comisión seguramente, y también como con las corrientes mundiales de cómo se adapta el derecho internacional al derecho nacional, y esto hay líneas de trabajo. Te quería preguntar por varias cuestiones, digamos, y ahí preguntar a propósito de la propuesta y en comparación con lo que hemos trabajado también desde otros colectivos o colectivas, ¿cómo se garantiza el que tengan rango constitucional? ¿Cuáles deberían tener rango constitucional? Tú mencionaste algunos de medio ambiente, y yo entiendo que los en general que ha firmado Chile de medio ambiente son muchos, hay múltiples, y que no todos están en línea, por decirlo así, lo voy a decir, como tratar de ocupar el lenguaje más sencillo, pero muchos de los tratados que tienen que ver con medio ambiente no necesariamente son de protección o de protección a los derechos humanos. Hay muchos que tienen que ver más bien con un rango más comercial, por decirlo de alguna manera, que estrictamente de medio ambiente, pese a que tienen una capa medioambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles deberían tener rango constitucional más allá de los que son de derechos humanos? Esa es como una precisión en ese sentido. Esa es mi pregunta. Mario Vargas, la otra. Sí, me quitaste la pregunta, pues vea. Pero mira, fíjate que lo que planteas, Alvin, obviamente que está como súper claro los que son los tratados del derecho internacional, ¿ya? Y obviamente que ahí está la Convención Americana, los pactos internacionales que componen la Carta Internacional de Derechos Humanos y los otros 10 instrumentos en el área. Pero también la inquietud que tiene BEA, en el sentido de que los estándares medioambientales, ¿cuáles son los acuerdos firmados o los acuerdos que ya tiene de buena fe el Estado chileno en relación a eso? Y ahí parece que hay una debilidad de conocimiento. Yo por lo menos aún todavía no conozco en su especificidad todo lo que Chile, ¿cierto?, ha acordado o ha firmado en relación a estos estándares medioambientales. Gracias, Mario. Alvin, adelante. Sí, es una buena pregunta, porque yo creo que efectivamente ese inciso podría precisarse un poco más. Digamos, hay que distinguir evidentemente con las normas que tienen que ver con los derechos humanos ambientales, que para cierta categoría es considerado como derechos humanos de tercera generación. Aunque a mí no me gusta esa categorización porque hace como que tuvieran distintas jerarquías. Y claro, habría quizás ser más específico en ese sentido. Existen, claro, los protocolos, partiendo por el de Río del 92, todo lo que se ha generado en el marco de las COP, digamos, los protocolos en cuanto a protección de los medios marinos, son hartas normas, pero yo creo que estoy abierto a una fórmula que sea comprensivo y a la vez no tenga que enunciar los uno por uno. Sí, eso es todo lo que puedo decir, digamos, como que es algo que creo que se debiera precisar. Así que
vamos a pensar en una indicación que lo precise de manera más concreta. ¿Alguna otra pregunta? En el Zoom no veo más preguntas. Acá en la sala tampoco. Alvin, muchas gracias. Vamos a seguir con la próxima y última presentación de norma de esta sesión. Entiendo, sí, de esta sesión, y ya se encuentra Marcos Barraza, que la va a presentar. Se trata de la norma o la iniciativa de norma número 526-2, que trata sobre recepción constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. Tiene el mismo tema. Y es una iniciativa de los señores Barraza, Baradit, Camaño, Cruz, Fernández, Gómez, y de los convencionales, las convencionales señoras Damaris Abarca, María Trinidad Castillo, Valentina Miranda, Malucha Pinto, María Magdalena Rivera y Carolina Vilches. Está Marcos Barraza ya a través del Zoom para hacer la presentación formal de la iniciativa. Marcos, de acuerdo a la metodología que usamos en la comisión, tienes 10 minutos para la presentación como máximo, se puede ser menos, y después vamos a ir haciendo tren de 2 preguntas para los comentarios y las respuestas, ¿ya? Así es que adelante. Gracias, coordinadora. Voy a tratar de ajustarme lo máximo posible al tiempo que se me señala. Iniciativa constituyente, recepción constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. El respeto a los derechos humanos es uno de los paradigmas que sustentan este proceso constituyente. Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición es una de las demandas principales de los pueblos de Chile respecto de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno saliente a partir del 18 de octubre de 2019, pero también frente a la impunidad en que se encuentran los crímenes de la dictadura cívico-militar y de más larga data pero vigentes, los horrores del Estado contra los pueblos y naciones preexistentes y el pueblo tribal afrodescendiente. El respeto y la protección de los derechos humanos no es una cuestión opcional para el Estado de Chile, que pudiera consagrar o no en el texto de la nueva Constitución. Por el contrario, existen obligaciones internacionales ineludibles que se imponen al Estado y debe ser un fundamento central de la nueva Constitución. La elaboración de la Constitución, para que sea profundamente democrática y fundada en el respeto y la protección de los derechos humanos, no parte de cero o de una hoja en blanco en este ámbito. No tiene como punto de partida la Constitución del 80 impuesto por la dictadura, incluidas sus reformas, pues los principios que en aquella se sustenta son ajenos a los intereses de las grandes mayorías, las que hoy sí tienen la posibilidad histórica de incidir en la conformación de una nueva estructura de sociedad y de convivencia nacional, más justa y democrática, fundada en el respeto y garantía de los derechos fundamentales, pero tanto de las actuales como de las futuras generaciones. Es así que este proceso y la nueva Constitución tienen como punto de partida y marco referencial obligatorio el respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados a lo largo de la historia, tanto en el sistema universal como en los sistemas regionales de protección de tales derechos. Ninguna disposición del nuevo texto puede vulnerar o desconocer las normas contenidas en dichos instrumentos internacionales de derechos humanos. Si lo hace, el Estado de Chile incurrirá en responsabilidad internacional. Por su parte, el respeto y la protección de los derechos humanos es deber de todos los poderes y órganos del Estado. Por tanto, el texto de la nueva Constitución debe tener como elemento transversal el respeto irrestricto a los derechos humanos, ya desde el preámbulo constitucional y, por cierto, en el desarrollo de todo el proceso constituyente. No solo se deben contener en el capítulo dedicado a los derechos humanos, que tal como se viene trabajando con un catálogo amplio de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, individuales y colectivos, en perspectiva de reconocer las distintas cosmovisiones que hacen vida en este territorio. También debe establecer garantías efectivas de protección y de reparación para cuando se produzca una violación de tales derechos. Además, se debe consagrar el deber de respetar los derechos humanos en sus respectivos ámbitos de competencia por parte de los poderes del Estado y de todos los órganos que regule la nueva Constitución, estableciendo un principio general que contemple sanciones como la nulidad
para aquellos actos emanados del Estado que se dicten violando los derechos fundamentales de las personas. Debe primar la jerarquía superior de los derechos humanos, por lo que debe incorporarse en el texto constitucional una norma imperativa en relación a la jerarquía de los tratados de derechos humanos frente al ordenamiento jurídico nacional, incluida la propia Constitución, con mucha más claridad y precisión de lo que se establece actualmente en la Constitución. Es indispensable consagrar expresamente la jerarquía supralegal y también supraconstitucional de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, así como la supremacía de todas las normas de derechos humanos contempladas en otras fuentes del derecho internacional vinculadas para Chile, como la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Es por ello que se propone esta norma, que es el resultado de un trabajo colectivo de quienes defienden y defendemos los derechos humanos desde hace décadas, y esta norma es resultado también de esa trayectoria. La propuesta ha sido elaborada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que es una institución que ha promovido desde su creación una sociedad democrática, fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos. Y para tal efecto, desde hace ya varios años, plantean dos ideas fundamentales: la necesidad de recuperar la soberanía popular, que nos fuera arrebatada el 11 de septiembre del 73, y la redacción de una nueva constitución entre todas y todos a través del ejercicio del derecho a la libre determinación. La propuesta de norma que estamos presentando incluye dos artículos. El primero señala: de la soberanía. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación los derechos humanos en cuanto a atributos que derivan de la dignidad humana. Cierre comillas. El segundo, por su parte, dispone de la recepción constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. Los derechos fundamentales, en sus atributos y sus garantías asegurados por la Constitución y por tratados internacionales ratificados y vigentes, o por otras fuentes obligatorias del derecho internacional aplicables, tienen fuerza normativa constitucional y aplicación preferente en el orden interno, teniendo siempre la obligación jurídica todos los poderes del Estado y demás órganos, autoridades y funcionarios del Estado dentro del ámbito de sus competencias, de respetar, asegurar, garantizar y promover el goce y ejercicio irrenunciable de tales derechos a toda persona sin discriminación, de conformidad con los principios de la universalidad, interdependencia e indivisibilidad, y favor persona conforme a aquella norma jurídica que mejor proteja su goce y ejercicio o que implique una menor restricción, otorgándoles aplicación directa e inmediata. Será obligación del Estado adoptar las medidas legislativas y de otro carácter que fueran necesarias con este objeto, sin perjuicio de la exigibilidad de los derechos conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Esta es una norma suscrita por un conjunto de constituyentes de diferentes colectivos, todas y todos comprometidos con los derechos humanos. Por cierto, con los derechos sociales, la igualdad sustantiva y en avanzar en la profundización de la democracia participativa con dignidad para todas y todos. Gracias, coordinadora. Muchas gracias, Marcos. Se abre el momento entonces, después de la presentación de Marcos Barraza, para el momento de preguntas o comentarios. ¿Es posible ver el Zoom, por favor, para ver si hay alguna mano levantada? Acá en la sala no hay ninguna. Ah, sí. Jorge Baradit, en el Zoom. No sé si hay alguna mano levantada. Hay una. Ah, sí. Ahí está, Agustín Esquella. Entonces vamos en ese orden. Jorge Baradit y Agustín Esquella. Jorge. Hola, compañero, ¿cómo estás? Marco, un gusto tenerlo por acá. Bueno, usted sabe, uno no es abogado, entonces me gustaría preguntarte, ¿qué entiendes por fuerza normativa constitucional y qué efectos tendría esto, ¿no? Y como en algún momento lo conversamos, ¿no? Que la fórmula de redacción a veces, una fórmula de catálogo, no sirve por sí sola y se debe complementar con otros principios de interpretación. Entonces, más o menos por ahí va mi pregunta. Un abrazo. Muchas gracias. ¿Respondo las dos mejor? No, vamos con Agustín primero y después se responden las dos, Marcos. Agustín. Bueno, gracias por la presentación, que está muy en concordancia con varias, si no con todas las que sobre la materia se han presentado en nuestra comisión. Lo que me pregunto y le pregunto a Marcos es, atendido que la situación de los derechos humanos dejó de ser hace ya tiempo un asunto puramente interno de los estados para transformarse en una cuestión de interés internacional,
por tanto, relativizando la excusa de todos los países que violan los derechos humanos, el principio de no intervención, que fue reiteradamente utilizado por nuestra dictadura. Atendido eso, ¿podría una iniciativa como esta, Marcos, ir más allá y establecer algún tipo de deber del Estado de Chile, no hacia adentro solo, sino también hacia afuera, en términos de que en sus relaciones internacionales abogue por el respeto a los derechos humanos en todos los países de la Tierra? Gracias, Agustín. Gracias. Marcos Barraza, adelante. Yo hago la precisión, yo soy psicólogo, a propósito de la pregunta, del comentario de mi querido Jorge Barat. Mira, yo creo, voy a responder las dos preguntas, pero voy a adicionar una tercera que no se preguntó, que me parece que es clave a propósito del perfeccionamiento de la norma. Lo primero es que la idea de fuerza normativa constitucional es que la futura constitución esté transversalmente impregnada del estándar de derechos humanos, del sistema internacional que Chile ha venido progresivamente ratificando. Y eso significa que la Constitución se interprete a sí misma permanentemente cuando existan controversias desde la idea normativa y civilizatoria de derechos humanos. Por tanto, tiene esta idea de fuerza normativa constitucional, es una norma que obliga a la responsabilidad del Estado y de sus órganos en todas sus actuaciones en materia de derechos humanos. En segundo lugar, yo creo que aquí es clave, y pensando en la pregunta de Agustín, que Chile tenga una aplicación irrestricta en materia de derechos humanos para su ordenamiento interno, pero que ciertamente también en su proceder internacional se ajusta al estándar de derechos humanos, y que su participación en los organismos multilaterales sea conforme a las reglas del derecho internacional. Eso significa el pleno respeto a los derechos humanos y ciertamente el pleno respeto también a los estándares que el sistema internacional de derechos humanos ha fijado en materia de democracia y soberanía de los países. Ese es un equilibrio siempre delicado, para ponerlo en clave, digamos, de tensión. Pero lo que no es delicado y es mandato es que Chile actúe conforme al derecho internacional en materia de derechos humanos para su ordenamiento interno y para su actuación en organismos multilaterales. Y en tercer lugar, creo que, y a propósito pensando en el perfeccionamiento y teniendo la expectativa de que esta norma pueda ser aprobada, el carácter progresivo de los derechos humanos. Alcancé a escuchar la intervención de Alvin, donde él señalaba, digamos, la inconveniencia de taxonomizar los derechos humanos en primera, segunda, tercera y cuarta o quinta generación. Yo concuerdo con eso, es más bien útil para la formación pedagógica. Sin embargo, creo que el debate de fondo es que indistintamente los instrumentos en materia de derechos humanos, los tratados internacionales que buscamos que tengan fuerza normativa constitucional en Chile, son instrumentos dinámicos, no son estáticos. Y su progresividad tiene que estar debidamente resguardada en el ordenamiento interno de nuestra Constitución. Gracias, coordinadora. Gracias, Marcos. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en la sala, al parecer no. Entiendo que en el Zoom tampoco. Marcos Barraza, muchas gracias por la presentación de la norma y por responder a los comentarios y preguntas. Muy amable. Gracias, Beatriz, coordinadora, que esté muy bien. Chao. Hasta pronto. Muy bien, con esto se cumplió el objetivo de la sesión. Teníamos estas 5 normas para ser presentadas, fueron presentadas las 5. Así es que, bueno, estamos avanzando en lo que nos propusimos, que era empezar ya a ver estas normas que ingresaron después del momento en que votamos en general. Les cuento que ya pedimos la solicitud formal a la mesa para las sesiones de la próxima semana y como les contaba al iniciar la sesión, hay unas 200 normas que tiene que la mesa destinar que todavía no han sido destinadas. Entonces va a haber un pleno la próxima semana que no sabemos cuándo va a ser, si va a ser el mismo lunes. Entonces es bueno haber pedido esas otras tardes por si acaso, porque puede que alguna no tengamos sesión y van a llegar seguramente más normas de principios. Así es que
Esto es como noticia en desarrollo, como decimos los periodistas, así que le estaremos contando de eso. Pero por ahora íbamos a estar confirmando formalmente por el correo, también por el WhatsApp, que de repente uno ve más el WhatsApp que el correo, pero les estaremos contando y confirmando el momento y las horas de todas las sesiones, sobre todo si es que hay pleno, para ir precisando los momentos de las sesiones de la comisión, para seguir en este tránsito de ver todas las normas de principios que llegan, para poder hacer todos los ajustes necesarios y que podamos escucharlas, debatirlas de la mejor manera posible y poder votarlas todas en conjunto y poder presentar un solo informe del módulo de principios. Eso. Se cumplió el objetivo de la sesión, así es que la levantamos. Muchas gracias y buenas tardes a todos nuestros compañeros y compañeras en el Zoom y también a quienes están presencialmente acá. Muchas gracias.